Bueno, ¿cómo están todos? Tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de cargas y esperemos ahora poder determinar todas las cargas finales por efecto de las cargas de viento, ¿sí? Entonces, para recapitular un poco lo que habíamos hecho, fíjense que hemos empezado en el capítulo 26 determinando una serie de parámetros generales o requerimientos generales. Luego de esto, hemos pasado al capítulo 27. Y en este capítulo 27 de la misma manera hemos seguido un listado de pasos con los cuales pretendemos determinar todas las cargas de viento siguiendo el procedimiento direccional que está establecido en esta norma. Y fíjense que lo último que habíamos hecho era determinar los coeficientes de presión externa en el paso 6, tanto para edificios como para cubiertas, ¿sí? Finalmente el último paso, como indica acá, es calcular la presión del viento en cada superficie del edificio y esto se hace a través de la ecuación 27.3-1, ¿sí? Vamos a revisar la ecuación 27.3-1 y sería esta que está acá. Fíjense lo que dice cargas de viento para sistemas principales resistentes a la fuerza del viento, ¿sí? Entonces ese último paso lo vamos a anotar y vamos a determinar las cargas de viento para nuestro edificio y nuestra cubierta. Entonces el último paso, como han visto, es determinar estas cargas. Entonces, cargas de viento en cada superficie. ¿Sí? Entonces, voy a rescatar toda esta parte de la ASC, a ver, un poco más. Estas definiciones más, que son las que me interesan. Hasta este punto. Hasta acá incluso. A ver, déjenme revisar un poco más. Sí, hasta ahí abajo. Todo esto es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. Edificios cerrados, parcialmente cerrados, y edificios rígidos y flexibles, dice. Presiones de viento de diseño para sistemas principales resistentes a la fuerza de viento de edificios de todas las alturas, en libras fuerza o newton sobre metro cuadrado, deberán ser determinadas conforme la siguiente ecuación, ¿sí? Y la ecuación dice que es P, la presión que vamos a determinar en cada cara, es igual al valor de Q. ¿Qué es Q? Acá para empezar, fíjense que Q puede tomar todos estos valores dependiendo de lo que vamos a determinar. Si estoy determinando cargas a barlovento, windward, Q se va a llamar QZ. Y recuerden que yo he calculado varios valores de QZ. ¿Con qué objeto? Con representar esta presión del viento. Con el objeto de representar, ¿dónde está? ¿Dónde está mi dibujo? A ver, teníamos un dibujito donde se veía todas las cargas de viento, no sé si está más atrás. No está acá. No está acá. No está. Ah, acá está. Este de acá. ¿Sí? A ver, se me han desordenado un poco las hojas, perdón. Esta hoja de acá. Ahí. Ahora sí. Esto está acá, está bien, ahora sí. Ya. Bueno, entonces les decía, este valor de Q se va a llamar QZ para determinar las cargas a barlovento. Y fíjense que el objetivo es representar esta distribución de presiones. El objetivo es representar esta distribución de presiones, ¿sí? Entonces, si yo estoy calculando cargas a barlovento, este Q se va a llamar QZ, ¿sí? Si yo estoy determinando cargas a los lados, a sotavento, a los lados y en techos evaluados a una altura H,
este Q se va a convertir en un QH. Es decir, este QH, como habíamos visto, corresponde a un único valor de carga, si se quiere. Si es un valor constante evaluado a la máxima altura del edificio o a la altura media del techo. ¿Qué era la altura media del techo? Este dato de acá. Ni el punto más bajo ni el punto más alto, la altura media del techo. Luego, QI, el valor que está acá, va a ser QH para barlovento, para sotavento y para los lados. Y para los techos de edificios cerrados. ¿Sí? Eso es lo que dice. QI va a ser Z para presiones positivas internas en la evaluación de edificios parcialmente cerrados, donde Z está definido como un nivel de la abertura más alta en el edificio que pudiera afectar a la presión interna positiva. Es decir, en este caso puede llamarse QZ cuando estemos hablando de una estructura abierta, pero como habíamos conversado al principio, normalmente en un edificio y en una cubierta siempre vamos a hablar de una estructura cerrada, porque se supone que el viento no debería ingresar dentro de ellos, ¿sí? Entonces vamos a replicar esta fórmula y vamos a empezar a hacer los cálculos. Para ello me voy a ayudar un poco con mi MATCAD, ¿sí? Y con este MATCAD primero replico la fórmula. Fíjense qué es lo que dice la fórmula. Dice la presión P es igual a Q por G por C sub P menos QI por GCPI. Y recuerden que GCPI es un solo valor. GC, a ver cómo está escrito, PI. ¿Sí? Esa es la ecuación. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar las cargas a barlovento para un edificio. Fíjense. Para un edificio. ¿Sí? Para un edificio. Vamos a colocarle este color. Cargas a barlovento. ¿Sí? Entonces, si esta es mi ecuación general, vamos a hacer un pequeño ajuste. Ahora sí, si esta es mi ecuación general, ahí está. Cuando hable de las cargas de barlovento, P barlovento va a ser igual a la presión Q, pero la norma dice que este Q en realidad se va a llamar QZ por G, que era el factor de efecto de ráfaga, por CP, que era el coeficiente de presión, menos QI. Veamos que era QI. QI, según lo que dice la norma, es QH, es decir, el máximo valor del QZ, o evaluado a la altura Z, por QH, coloquémosle así, y por GCPI, ¿sí? Entonces vamos a empezar a recabar nuestros datos, todos los datos que hemos calculado. Fíjense que el QZ que habíamos determinado es este de acá, lo tengo grabado, entonces simplemente voy a escribir QZ, y este QZ en kilogramo fuerza sobre metros cuadrados, ¿sí? El primer dato. Luego G. Mi G era mi factor de efecto de ráfaga, que tenía un valor de 0.85 para edificios rígidos. Mi coeficiente CP, fíjense que como habíamos visto el día de ayer, para cargas a barlovento en un edificio no interesa la relación H sobre L, esto siempre va a ser 0.8, ¿sí? El QH lo puedo definir acá como el máximo valor del QZ, o el QZ evaluado a la altura H, a la máxima altura del edificio. Entonces, ayudándome un poco del MATCAD, puedo decir que QZ va a ser el máximo valor, perdón, QH va a ser el máximo valor del QZ, kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, ¿sí? Es decir, estoy calculando el valor de QZ, QH es evaluado a la altura Z, a la máxima altura del edificio.
Y finalmente los coeficientes GCPI voy a colocar acá GCPI es igual a, vamos a tratar de hacerlo en forma de matriz a ver si me resulta. Es a 0.18 y menos 0.18, ¿sí? Y no va a funcionar, no va a funcionar ya. Entonces lo vamos a definir GCPI 1 0.18 y GCPI 2 menos 0.18, ¿sí? GCPI, entonces acá voy a tener GCPI 1 para empezar. Y fíjense lo que voy a hacer. Esto va a ser igual a estos valores. Kilogramo fuerza sobre metro al cuadrado, ¿sí? Y voy a tener un segundo cálculo de estas presiones, pero para el coeficiente GCPI 2, ¿sí? Entonces creo que estamos bien. Ahora, fíjense acá, tengo dos cálculos de presiones a barlovento, pero tengo un cálculo con unas presiones de 30, 39, 43 y otro cálculo con unas presiones de 73, 78, 82. ¿Cuál de los dos se debe utilizar? Siempre el más crítico. Eso es lo que dice la norma, ¿sí? Entonces voy a resaltar este de acá porque este es el que me interesa. Para un edificio, cargas a barlovento, estas son las que se quedan. Es decir, estos coeficientes se deben emplear en las ecuaciones de manera que la suma algebraica produzca los valores más desfavorables. Entonces, para un edificio a barlovento, estas son mis cargas. Ahí. Sí, está bien. ¿Sí? Ahora, a sotavento, o perdón, a los lados. Cargas a los lados. Para determinar las cargas a los lados, fíjense que la ecuación va a ser exactamente lo mismo. Voy a copiar esto de acá, con la única diferencia de que la presión a los lados, ¿sí? Según la norma, en vez de ser QZ, esto va a ser QH, ¿sí? Y mi coeficiente de presión externa va a cambiar. Mi coeficiente de presión externa para los lados era igual a menos 0.7, ¿sí? Por consiguiente, calculo nuevamente esta ecuación para los dos valores. ¿Sí? Tomando este coeficiente de presión a los lados. Entonces fíjense que tengo dos valores de carga, ¿sí? Menos 83.96 y menos 44.96. Fíjense que de estos dos valores el mayor es este, ¿no? El más cercano a 0, menos 44. Pero como la carga, como el signo negativo representa una carga en succión, la carga que yo voy a asumir para mi diseño es esta de acá. De entre los valores negativos, este es el que ocasiona mayor succión a la estructura. Entonces esta es la carga que se queda, ¿sí? Y finalmente, a sotavento, cargas a sotavento. Fíjense que en el caso de sotavento yo debo escoger coeficientes o debo determinar coeficientes que estén entre menos 0.2, 0.2 y 0.5. Solamente a manera de ejemplo yo voy a utilizar 0.3 por ejemplo, ¿sí? Entonces de esta manera voy a determinar la presión a barlovento, perdón, a sotavento en un edificio. Acá también sotavento.
y ahí está. ¿Sí? Fíjense que acá tengo dos presiones, una de 47 y una de 8. Nuevamente, ¿cuál es la que manda? Esta de acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que uno puede determinar fácilmente todo lo que son las cargas a barlovento, a sotavento y a los lados para un edificio. ¿Sí? Fíjense que todos estos datos nosotros ya lo hemos determinado. La única diferencia acá ya es en el cálculo del coeficiente de presión externa. ¿Sí? Y como dice la norma, este valor que era en la ecuación Q sub I, para nosotros actúa de comodín y se vuelve Q sub H, Q sub H y Q sub H. ¿Sí? Entonces todos estos pequeños cálculos me los voy a llevar también a mi hoja de trabajo, a mi pizarra. Entonces veamos cómo lo acomodamos. ¿Sí? Creo que puede entrar todo acá. Ahí. Ahí está. Vamos a estrecharlo un poquito más para que no se vea mejor. Y ahí lo tenemos. Estas son las cargas que utilizamos para el diseño del edificio. Y son justamente estas cargas que en el caso de NetApps, por ejemplo, las vamos a introducir. Ahí estamos. Entonces estas son cargas en un edificio. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que nos toca hacer a continuación es determinar las cargas para una cubierta. Las cargas para una cubierta, fíjense que básicamente son lo mismo, es el mismo procedimiento, solo que no vamos a determinar valores variables para barlovento o sotavento. Entonces, para una cubierta, si vuelvo a mi hoja de cálculo, fíjense que vamos a tener lo que está acá en el cuadernillo de RAM. Creo que eso va a estar más explícito. Acá, no, ¿dónde estaba? Archivos, cuadernillo de RAM. Fíjense que después de haber determinado los coeficientes de presión externa, yo necesito hacer estos cálculos. Y este era el ejemplo que habíamos trabajado en clase y me lo voy a llevar a la pizarra. Este. Perfecto. Y necesito una imagen más. Esta de acá. Ahora sí, con esto estamos completos. Ya. Entonces, fíjense que la fórmula es la misma, solo que en vez de ser QZ, se va a llamar QH. El valor G, simplemente por temas de variables con MATCAD, le he llamado G1, pero es lo mismo.
coeficiente de presión 1, Q sub H, y GCPI 1 y GCPI 2. Entonces, fíjense que en el caso de esta cubierta en particular, lo que está pasando es lo siguiente. Ahora me está faltando esta de acá. Esta imagen más me la llevo y la vamos a colocar por acá. ¿Sí? Fíjense qué es lo que está pasando acá. A barlovento yo determiné dos coeficientes, uno negativo y uno positivo. Entonces, tanto como para el negativo como para el positivo, yo debo repetir la ecuación dos veces, principalmente porque tengo dos valores de GCPI, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el que se queda? Siempre el más crítico. Y eso pasa tanto a barlovento como a sotavento. Fíjense que en este caso, como yo tengo dos coeficientes, uno positivo y otro negativo, lo que me está indicando es que yo voy a tener este tipo de presión. Es decir, este escenario de carga yo debo simular en mi estructura de cubierta. ¿Sí? En cambio, a sotavento solo tengo un único coeficiente que tiene un valor de 0.6 y reemplazando en la misma ecuación voy a obtener el valor de carga correspondiente. Recuerden que este escenario de carga hace alusión a esta propuesta que hemos supuesto, esta propuesta de análisis, suponiendo que el viento viene de izquierda a derecha, siendo estas caras barlovento y estas caras, estas tres, sotavento. ¿Sí? Entonces, bajo esas consideraciones es que nosotros finalmente determinamos las cargas de viento. Fíjense que realmente es un procedimiento un poco larguito, es más fácil tal vez programarlo en una planilla o no sé, como les sea más cómodo, pero son aproximadamente no sé cuántas láminas hemos empezado acá. La primera lámina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 láminas, ¿sí? Como podrán ver, el procedimiento es un poquito pesado, pero si se tiene la ayuda con alguna hojita de cálculo o con un Excel, tal vez realmente esto es bastante sencillo. Además, como es un procedimiento tan usado y tan conocido, hay un montón de información de esto. Incluso hay muchas planillas Excel y demás, como les he dicho, que están programadas ya para hacer todo este trabajo. De todas maneras, nuestro objetivo acá no es tanto trabajar en una planilla o en una hoja Excel, sino el de introducir todos los parámetros necesarios en los programas propuestos en el curso para determinar todas estas cargas de manera automática y que nosotros no tengamos que repetir todo este procedimiento. ¿Sí? Entonces me gustaría hacer una pausa acá, no sé si alguien tiene alguna consulta, ya que con esto habríamos culminado lo que son las cargas de viento en edificios y en cubiertas. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Eh, Buenas noches. Todo bien, gracias. Yo quería consultarle Sí, dos cositas. Una, por ejemplo, en el CITECAT, cuando se considera este análisis, ¿lo hace automático o sí. hay que hacerlo paso a paso? ¿Cómo estaría? No, no, es automatizado. En realidad, tanto en cualquier programa de análisis estructural, lo único que hay que hacer es introducir datos. Nos van a pedir velocidad de viento, dimensiones del edificio, condiciones topográficas y demás, que las vamos a ver en el programa, pero en general no hay que calcular nada, solamente hay que introducir los datos. ¿Cuál creo yo que es el punto importante de todo esto? Como siempre suelo comentar, supongan que todos nos compramos una calculadora Texas de las últimas y de las más caras, pero no sabemos integrar o no sabemos derivar, ¿no? Si no le metemos buenos datos a las computadoras, a las calculadoras, no vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces el objeto de esto es que entendamos cómo funciona el procedimiento y ya después cada uno decide si hacer el cálculo manual, como lo he hecho yo, o utiliza el programa con las opciones automáticas que traen. Exacto. Está bien, ingeniero, gracias. De nada. Por otra parte, por ejemplo, en estos ejemplos que vemos, ¿qué tal si el viento azotaría con ángulo y no Sí, perpendicular o horizontal? Digamos? ¿Cómo sería el análisis en ese caso? Por ejemplo, en esa estructura que tiene, ¿no? Que está, sí, digamos, que horizontal y yendo de oeste a este. ¿Qué tal si eso estuviera inclinado? sí, te entiendo. A ver, esa es muy buena pregunta, pero
les muestro lo siguiente. Fíjense esto. Como dice nuestro compañero, ¿qué tal si el viento viene de acá? ¿No? ¿O qué tal si el viento viene de acá? O tal vez no de acá, o si digamos que el viento viene de por acá. Supongamos que el viento viene de ese sentido, ¿no? La primera pregunta, ¿cómo saber de qué dirección va a venir el viento? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Tiene respuesta? ¿Qué dicen, amigos? Pero es un poco complicado, ¿no? O sea, yo Sí. creo que así como lo plantea, nos vamos directamente a lo que vendría a ser el caso más crítico, ¿no? Ujú, exactamente, exactamente. Y es que la pregunta es buena porque todos nos las hacemos cuando estamos aprendiendo, conociendo esto, pero en realidad habría que buscar siempre la condición más crítica de carga. Y fíjense que normalmente lo más crítico siempre es considerar las cargas perpendiculares a la estructura, tanto en una como otra dirección. Fíjense que en este caso es muy incierto decir que el viento va a venir de acá o va a venir de acá o va a venir de acá, no, nadie sabe y seguramente nadie nunca va a poder saber, pero lo que sí podemos hacer es hacer este ensayo, por ejemplo, que yo propuse en el cuadernillo de RAM. Como yo no sé de qué lado va a venir el viento, analizo todos los casos que me parecen más críticos y los casos posibles. Por ejemplo, yo analizo el viento de izquierda a derecha, analizo el viento de derecha a izquierda, analizo el viento de sur a norte, pero ya no analicé el viento de norte a sur. ¿Por qué? Porque este ángulo, tanto como este ángulo, estos dos son iguales. Entonces, si el viento viene en esta dirección, voy a calcular una fuerza barlovento para 22 grados. Y el resto sotavento, sotavento y sotavento. En cambio, si el viento viene de esta dirección, de norte a sur, voy a calcular una carga barlovento a 22 grados, que es lo mismo que esto. Por esa razón, simplemente en este caso estoy proponiendo tres casos de carga, ¿sí? En cambio, en este caso, fíjense que no es lo mismo un viento que le dé que reciba que genere una carga de barlovento a una cubierta de 41 grados que un viento que genere una carga de barlovento a una cubierta de 29 grados, ¿sí? Como han podido apreciar, las cargas de barlovento o sotavento dependen mucho del ángulo de la cubierta, de este ángulo, y en función de este ángulo yo puedo tener barlovento y sotavento o solo barlovento, o perdón, en función de este ángulo yo puedo tener presión y succión o solo presión o solo succión. Entonces, la mejor respuesta para esto es cuál es el lado más crítico, no se sabe. Traten de analizar todos los casos posibles que consideren pertinentes, pero remítanse siempre a esto. Fíjense que el ASC, a pesar de ser una normativa que tiene tanta trayectoria y tanto estudio, nos propone algo simple. El caso de análisis es cuando el viento está perpendicular a la forma principal de la cubierta, ¿sí? Y eso se refleja en todos los casos que propone la norma. Entonces yo creo que lo mejor, Ángel, es analizar, buscar las direcciones más críticas y hacer todos los casos de viento que consideremos prudentes, ¿sí? Está bien, ingeniero. Una cosa más que me ha parecido interesante preguntarle. Claro. Ahora, por ejemplo, si analizaría el diseño de un silo de almacenamiento, por Sí, ejemplo, para las parques industriales de Santa Cruz, ¿no? Donde almacenan grano, por ejemplo, son estructuras bastante grandes, ¿no? sí, Ahí, y esos silos no son cuadrados, ni sí, triangulares, son circulares, ¿no? ¿Cómo me aconsejaría analizar ese caso? claro. Mira, en realidad no estoy seguro, nunca he calculado un silo, la verdad, pero creo que la norma tiene algunas consideraciones para ello, pero creo que es más para una cubierta en forma de domo, creo que es para esto, creo que es para este caso, pero habría que apoyarse en este diagrama. Fíjate que tienes coeficientes de presión externos para domos con base circular. Creo que este es el que aplica, ¿sí? Entonces, seguramente con la ayuda de este abaco, lo que tú vas a hacer es calcular los coeficientes de presión externa. Fíjate que acá tienes la dimensión D, valores HD, F, un ángulo, el punto ABC y demás.
y en función a todos esos parámetros A, C, 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 B, tú puedes calcular acá el coeficiente de presión externa, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno utilizar esto. La verdad, en lo personal nunca me ha tocado un cálculo de estos, por eso no tengo conocimiento de aquello, pero acá está especificado, ¿no? De todas maneras, hay una... Tuvimos un problema cuando estaba acá en la alcaldía, en la unidad, en la alcaldía de Cochabamba. Déjenme revisar esto. Llegó un muchacho que era tesista de la Universidad Latinoamericana y él le tocó hacer el trabajo dirigido del centro acuático, que es más o menos esto que está acá. Sí, esta es la cubierta del centro acuático. Fíjense, entonces yo fui su tutor por parte de la alcaldía y esta era la cubierta del centro acuático. Creo que esta es la mejor vista. Entonces, bueno, yo en ese entonces igual expliqué todo este procedimiento de la SCE y bueno, y había un pequeño problema y él me decía lo siguiente: ¿cómo voy a calcular los coeficientes de presión externa en mi cubierta? Considerando que el edificio, la estructura básicamente era de esta forma, ¿sí? Bastante largo, pero la cubierta tenía esta forma, así y así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros suponíamos que el viento venía de este lado, un caso de análisis, ¿sí? Y acá teníamos unos parapetos o algo así, arquitectónicos, no sé qué, que era una especie de decoraciones o algo así, pero la cosa es que el viento no ingresaba a la cubierta, por lo tanto era una estructura cerrada, es decir, todo este espacio era hueco, pero el viento no ingresaba a la cubierta. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, ¿cuál es barlovento, cuál es sotavento? ¿No? Entendiendo que en función a la posición de la cubierta, fíjense que en este caso era fácil, ¿no? Barlovento, sotavento, presión o succión, solo succión, pero en este caso se complicaba un poco más. ¿Qué es lo que hicimos? La verdad, como en el ASC solamente muestra esos ejemplos bastante sencillos, utilizar el criterio. Si yo supongo que el viento va a venir en esta dirección y no se va a quedar ahí, va a atravesar toda la cubierta, va a buscar atravesar toda la cubierta, ¿sí? Nosotros propusimos, bueno, entonces esta porción para mí tiene que ser sotavento, porque cuando el viento atraviese toda esta superficie, toda esta área, va a tender a jalar este alero, ¿sí? Esta porción de la cubierta, ¿qué tendría que ser? Como está en la dirección del viento, es decir, al lado de la carga de viento, tendría que ser un barlovento. Si este es un barlovento, podía tener tanto presión como succión, ¿sí? En la parte superior, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué es más probable, que haya presión o succión? Considerando los ángulos que habíamos visto en el ASC, como esto es prácticamente plano, aquí tendríamos que tener una succión, ¿sí? Pero esta succión seguía siendo a barlovento, es decir, esto era una carga a sotavento, esta era una carga a barlovento, esta era una carga a barlovento. En este caso, nosotros supusimos que esto también podía ser un sotavento, ¿sí? Y en este caso, fíjense, como el viento está golpeando directamente sobre esta superficie, nosotros supusimos que esto podría trabajar como un barlovento. Entonces, noten que este tipo de cubiertas, y seguramente muchísimas más, no están y no van a estar nunca estipuladas en el ASC, porque es imposible, ¿no?, que los americanos, por muy americanos que sean, se adivinen todos los tipos de cubierta que a los arquitectos se les vayan a ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que esto queda más sujeto al criterio, ¿no? En este caso nosotros lo resolvimos de esa manera, ¿no? Y obviamente hicimos carga por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo, por norte y por sur, ¿no?, para considerar todos esos efectos. Pero como les reitero, yo creo que esta parte ya se deja mucho más al criterio del ingeniero, considerando todo lo que se aprende acá, no todo lo que especifica y todo lo que habla la norma. Entonces, si ustedes tuvieran una cubierta que por alguna razón sea irregular, sea diferente, no pueda encajarse fácilmente a lo que prescribe la ASCE, es mejor
utilizar el criterio de ingeniero que todos nosotros lo tenemos y determinar las cargas de esa manera. Yo creo que eso sería lo mejor, Ángel. Hola, ingeniero, gracias. Creo que tiene otras consultas en el chat. Ah, muchas gracias, gracias. Ya, ¿podría compartirte el documento de MatCat Prime? Sí, lo puedo compartir. En el caso de la cubierta con dos ángulos, ¿cómo procederíamos? Ya, la presión, ¿de qué forma actúan las correas? Esto lo vamos a ver luego, por favor. Tendremos que sacar sus componentes para cargarlos en el software. Sí y no. Eso se los explico cuando estemos en el software. Sí y no. Depende cómo lo quieran cargar. Ya. Bueno, veo que la imagen ya está mejor hoy día para todos, ¿no? Y el audio también. Entonces, ¿cómo procederíamos cuando... Para el caso curvo ya lo hemos respondido. Para el caso de la cubierta con dos ángulos. Para el caso de la cubierta con dos o más o tres ángulos, no importa, ¿no? Fíjense, si yo tengo una cubierta con este ángulo y con este ángulo, tengo tres ángulos, aquí tendría que determinar una fuerza de viento. En esta otra cubierta, otra fuerza, oh, perdón, en esta otra porción de la cubierta, otra fuerza del viento. Y en esta otra porción de la cubierta, otra fuerza del viento si corresponde, ¿no? Pero todas estas van a ser a barlovento. Es decir, esta es la idea básica. Si tú tienes 3, 4, los ángulos que tengas, ¿sí? Lo que tienes que hacer es para cada ángulo que tienes, determinar las cargas de presión de viento, tanto a barlovento como a sotavento, ¿sí? Esa es la forma de hacerlo. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta más. Me estoy quedando sin tiempo. Ahora les reenvío otro enlace. El archivo de MatCat sí se los paso, no hay problema. Creo que incluso puedo pasárselos ahora. Ah, pero lo tienen. ¿No lo tienen? Sí, lo tienen. Está acá en la misma carpeta que les he compartido, lo que dice cálculos varios. Ya lo tienen, está ahí. ¿Sí? Y la pizarra también que hacemos está también ahí. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, continuamos. Una vez que hemos hablado de todo lo que son las cargas de viento, vamos a empezar a hablar de lo que son las cargas de sismo. ¿Sí? Y estas cargas de sismo las vamos a determinar, en este caso, no con la norma americana, no con el ASCE, sino vamos a utilizar la norma boliviana, y principalmente por una razón. Lamentablemente, en relación a las cargas de viento, el ASC para cargas de sismo, empieza todo acá. ¿Dónde está? Acá. Todo empieza en el capítulo 11. Fíjense, habla capítulo 12, 13, 14, 15, es decir, son varios capítulos que hablan temas relacionados al sismo. Pero lamentablemente esta norma, el procedimiento que conlleva, eh, hace necesario que tengamos muchos parámetros que sean dependientes del suelo, otros parámetros que sean dependientes de las condiciones topográficas y demás. Y lamentablemente no es tan fácil subsanar todas esas falencias como lo hemos hecho en el caso del viento, por ejemplo, o como lo hemos hecho en el caso del granizo, copiando algunos valores o entrando, si se quiere, a las tablas de la norma argentina por la fuerza. En este caso es un poco más complicado, no es nada sencillo. Independientemente de eso, otra razón es que tenemos una norma boliviana y que, bueno, a pesar de que principalmente en La Paz he visto que hay mucha resistencia a esta norma, es lamentablemente la que está más legal, digamos, en comparación a la norma de cargas de viento y demás, porque esta norma ya está viniendo impulsada desde el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, ¿sí? E incluso antes de esta pandemia se tenía ya fijada incluso algunas fechas y reuniones para elevar esto a un rango de ley, de tal manera de que cuente con el sustento legal y se obligue a todos los ingenieros en Bolivia a utilizar y diseñar edificios sismo resistentes. Y lo peor era que se iba a obligar a utilizar esta norma, ¿no? Bueno, como una apreciación personal, no me parece
del todo adecuada, ¿no? Mi humilde opinión, por muchas razones y muchos factores, ya que para empezar los espectros de respuesta que acá se construyen no se hacen en base a registros sísmicos, no se hacen en base a datos recolectados de acelerógramo, sino se hace en base a otro tipo de procedimiento, pero bueno, es la norma que tenemos y es bueno también conocerla, ¿sí? Les recomiendo que le den una leída, la verdad que son 80 hojitas y eso, ¿no? Descontando figuras, índices y demás, es realmente muy sencilla esta norma. Lo que más tenemos que rescatar en este aspecto es estos mapas de acá. Esto es lo que vamos a necesitar conocer principalmente. El mapa de zonificación de sísmica de Bolivia, pero esto es lo que nos interesa, es el mejor dato que tenemos, la aceleración del terreno, ¿sí? Y fíjense que en esta norma se ha dado a Cochabamba una aceleración de 0.3, ¿no? Cosa que antes no ocurría, en la anterior norma teníamos una aceleración de 0.5. Y bueno, les comento algo más, cuando hubo la presentación y la explicación de esta norma por parte del ingeniero Grandi en la Sociedad de Ingenieros Civiles de Cochabamba, en pocas palabras se dijo que como hay nuevos mapas, estos de acá, hay nuevos estudios, ¿sí? Estos estudios de acá, estos estudios de acá, que han determinado nuevas formaciones de placas y han determinado nuevas cosas y nuevos parámetros sísmicos y demás, se ha visto por conveniente modificar las aceleraciones del terreno, ¿sí? Y lo que decía, y se los voy a decir de manera textual, el ingeniero Grandi, muchos ingenieros en La Paz nos reclamaron porque gran parte de La Paz, Noriungas, Caranavi y demás zonas, están con una aceleración de 0.3 y otras con una aceleración de 0.2. Pero como nosotros no teníamos no había mucha confianza o certeza en los datos, dijo, lo que hemos hecho es esta franja de 0.3, de lo que estaba más arriba la hemos alargado un poquito más para que abarque estas regiones, ¿sí? Y lo dijo así, de manera textual, pero bueno, es opinión de cada uno, ¿no? Simplemente les comento lo que yo escuché en ese entonces y no me parece, ¿no? No me parece que hacer un mapa de esta categoría sea simplemente arrastrar una u otra línea en base a algún otro criterio subjetivo, que desde mi punto de vista es subjetivo. Pero bueno, esto es lo primero que hay que conocer y es lo primero que vamos a necesitar. Entonces, me lo copio. ¿Sí? Aceleración del terreno. ¿Sí? Entonces, esta aceleración del terreno, en el caso de la norma boliviana, simplemente yo la voy a obtener del mapa que están viendo acá. No hay que hacer nada más. ¿Sí? Una vez que tenemos la aceleración del terreno, siempre por favor tomen en cuenta estas recomendaciones de configuración sísmica, es muy importante. También esta de acá es muy importante y quiero hacer énfasis en esto, por favor, en esto especialmente. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a tener edificios o unidades educativas principalmente con luces entre columnas entre 7, 8, 9 hasta 10 metros, ¿sí? Y tenemos una viga tremenda de unos 60, 70 centímetros de alto. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos al piso 2, 3, 4, al último piso de la estructura y viene el supervisor y dice, hay que hacer columnas de 25 por 25. Entonces, ese es un absurdo, un criterio totalmente absurdo. Recuerden siempre esto, viga débil, columna fuerte, ¿no? Entonces, es un absurdo que por mucho que sea el último piso, tratemos de hacer esto de acá, columnas de 25 por 25 cuando tenemos luces de 6, 7, 8 metros, ¿sí? Principalmente yo hago énfasis porque me pasa mucho y cada vez que me pasa tengo que estar haciendo informes, redactando y copiando cada vez esta imagen de acá, ¿sí? Entonces para que lo tomen en cuenta, por favor. Luego, ¿dónde estamos? Hay una clasificación que se hace para los espectros de respuesta. Todo esto es bueno que le den una leída. La verdad es bueno, es bastante sencillo, pero quiero ir a algo más concreto. Estoy buscando una información.
más concreta. A ver, zonificación, no. Clasificación de suelos, nada que ver. Categorización de las edificaciones, nada que ver. Qué raro. Normalmente había una tablita donde especificaba el listado de ciudades con los espectros que le corresponde a cada ciudad. No hay, no la hay. Ya bueno. Entonces, dependiendo del lugar en donde estemos, fíjense que tenemos que escoger una... Ah, no, pues acá está en el mismo mapa está. Fíjense en este mapa, perdón, acá está. Ha cambiado en esta norma. Dependiendo de la zona en la que estemos, vamos a tener espectros tipo 1, 2, 3 y 4. 1 el más débil, 4 el más fuerte. Eso es lo que dice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para la ciudad de Cochabamba, me va a corresponder un espectro tipo 3. ¿Sí? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es buscar los espectros que me corresponden. Fíjense que acá el espectro zona sísmica número 2. Espectro de zona sísmica número 3. Este es el que me interesa. Para Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosí y Tarija. Una vez que identificamos el tipo de espectro que nos corresponde, lo que vamos a hacer es escoger el tipo de suelo sobre el cual estamos diseñando. Y esto lo vamos a hacer en función a la capacidad admisible del terreno. Fíjense que en el caso de Cochabamba, la mayor parte del terreno, si se quiere, por lo menos del área del cercado de la ciudad, tiene valores de capacidad admisible entre 0.5 y 1.5. ¿Sí? En La Paz he visto que tenemos muy buenos resultados, en Santa Cruz malos resultados, por lo menos en los que he podido calcular, y bueno, es lo único que hay que hacer, ¿no? Entonces escogemos el espectro de respuesta y ya está. Fíjense que en este caso yo me voy a llevar este espectro de respuesta con la zona sísmica. Una vez que determinamos la zona sísmica, lo único que tengo que hacer es escoger el espectro de respuesta que se adecue a la zona en donde estoy, ¿sí? Y no habría que hacer nada más, ¿no? Fíjense que solamente habría que escoger el tipo de la zona y el espectro. Ahora bien, se habla en esta norma de un factor de comportamiento, ¿sí? Ese factor de comportamiento en esta norma factor de comportamiento en esta norma tiene un valor de 4, ¿sí? Y este factor de comportamiento en otras normas también es conocido como factor de redundancia o como factor de ductilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de este factor independientemente de la terminología que se utilice? Es simple y llanamente escalar este espectro de respuesta, es decir, dividir este espectro de respuesta entre algunos de estos valores que se dan acá. ¿Por qué? Porque el espectro de respuesta que se presenta en esta norma tiene un periodo de retorno de 50 años, es decir, uno de estos sismos, el sismo que llegue, solamente hay la probabilidad de que llegue una vez cada 50 años, ¿sí? Y para ese sismo se propone este espectro elástico de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando, cuando pase ese sismo, si nosotros diseñamos para este espectro tal cual está, la estructura se va a deformar. Sigan el punto rojo, por favor. Va a venir el sismo, la estructura se va a mover de izquierda a derecha, y va a volver a su posición original, ¿sí? Pero en la realidad nosotros no podemos construir un edificio así, no podemos construir un edificio
que sea sismo resistente dentro del rango elástico, porque conlleva mucha inversión económica, es decir, un proyecto extremadamente caro para que trabaje dentro del rango elástico cuando ocurra este espectro de respuesta. Lo que se hace siempre es dividir este espectro de respuesta entre estos factores. En el caso de la norma boliviana, esto se divide entre 4, ¿sí? Y se divide entre 4 con la intención de que cuando venga el sismo esto se mueva de izquierda, derecha, izquierda y finalmente, pum, se quede en este punto. En otras palabras, la estructura después del sismo quede deformada y toda la energía se disipe en la estructura a través de la formación de rótulas plásticas, a través de la absorción de la energía por histéresis y demás cosas, ¿no? Temas más arraigados a lo que es la dinámica estructural y la ingeniería sismo resistente. Entonces, siempre es bueno conocer que esta norma propone unos espectros, pero también, al igual que todas las normas, propone un factor de comportamiento, ¿sí? Eso por un lado. Adicionalmente, en el caso de la norma boliviana, se propone que, acá está el factor de comportamiento que les hablo, se propone también, ¿dónde está la formación de la matriz de masas, a ver, ¿dónde estamos? Matriz de masas, ¿sí? Para la formación de la matriz de masas para el análisis dinámico, dice la norma, y coincide con muchas normas, que solamente se debe considerar el 50% de la carga viva, y eso lo vamos a registrar en la pizarra. Para la matriz de masas, solo 50% de la carga viva, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque cuando venga este sismo, que tiene probabilidades de venir una sola vez cada 50 años, es muy poco probable que el edificio esté al 100% de su carga viva, ¿sí? Simple y llanamente por eso. Y por esa razón, solamente se considera el 50%. Otro punto que es importante y que lo necesitamos es el tema de la combinación. Propiedades elásticas, secciones transversales, diafragma, efectos P delta, matriz de amortiguamiento. Ya, el amortiguamiento también, esto es importante. Casi, bueno, no se lo introduce en el CIPECAT, ya está implícitamente definido. En el ETAP sí hay que introducirlo. Fíjense que acá recomienda un amortiguamiento del 5%. Entre 5 y el 8% recomienda la bibliografía, pero esta norma recomienda un amortiguamiento del 5%. Y eso también lo vamos a anotar, porque es importante. Del 5%. ¿Sí? Aceleraciones espectrales, combinación, acá está. Habla del método CQC, que todos lo hemos visto en la universidad. Los efectos direccionales, acá está. A ver. Ya. En este caso, fíjense que esta norma recomienda que nosotros carguemos con el sismo en la dirección X al 100%, que carguemos el sismo en la dirección Y al 100%. ¿Sí? Eso es lo que dice esta norma, pero acá se puede hacer una variante que es bueno introducirla. Esta norma dice solo sismo en X al 100%, solo sismo en Y al 100%. ¿Qué dicen otras normas? ¿Sí? Que carguemos sismo en X al 100% más
sismo en Y al 30%, ¿sí? Y lo propio en la otra dirección, ¿no? Que carguemos el sismo en Y al 100% más sismo en X al 30%. Es decir, esta norma boliviana propone que solamente cargues el sismo en X al 100% y después hagas otro análisis de carga y donde coloques el sismo en Y al 100%. En cambio, otras normas proponen que cargues el sismo en X al 100% y el sismo en Y solamente al 30%. Y en el otro sentido lo mismo, ¿no? En la dirección Y al 100% y en la dirección X al 30%. Sí, entonces, en líneas generales, estos datos es lo mínimo que nosotros deberíamos conocer para determinar las cargas de sismo, bueno, para determinar el espectro de respuesta que sería lo más apropiado para un análisis sismo resistente. Sí quiero ser enfático en esto y bueno, como es conocimiento de todos, hablar de dinámica estructural y de un curso de ingeniería antisísmica y demás es muy complejo y lleva mucho más tiempo y tampoco soy especialista en ello, no hago diseños, pero para enseñar se necesita saber realmente mucho más, ¿no? Cuando yo tengo alguna duda, consulta, siempre igual ando estudiando, pero el objeto de este curso es enseñarles lo mínimo que necesitarían saber de la norma boliviana para introducir correctamente este espectro de respuesta, ¿sí? Eso por un lado. Pero quiero dejarles también con, con este documento que a mí me ha servido mucho también y lo pude aprender en mi primer trabajo. Y es la, ¿qué se llama este código? El VC de 1997. ¿Por qué es bueno? Les voy a explicar ahora. Muchos dirán, pero de 1997 muy antiguo, sí, muy antiguo, pero van a fijarse que tanto el SAP como el CIPECAT en las versiones que tenemos ahora siguen teniendo esta norma, manejan el VC 97. Y en el cuadernillo que les he facilitado, en el de... ¿dónde estamos? En el cuadernillo de SAP, está determinado un espectro de respuesta con este procedimiento, ¿sí? Y fíjense que este VC97 tiene la gran ventaja de que uno puede construir su propio espectro de respuesta. Esto de acá uno lo puede construir con muy pocos datos, ¿sí? Y es muy bueno, es bastante fiable. Entonces, fíjense qué es lo que hay que hacer. Acá está descrito todo el procedimiento. Lo único que hay que hacer es esta norma 3, es el VC97, que ustedes también lo tienen acá. VC97. Creo que este es el que está todo en digital. Sí. Es una norma tremenda también, súper grande, pero rescatable de esto la forma de crear el espectro de respuesta. Fíjense que lo primero que hay que hacer es determinar el factor de zona sísmica, ¿sí? Y para determinar este factor de zona sísmica, lo primero que nosotros necesitamos saber es el valor de la aceleración. Y fíjense que antes, en la norma boliviana del 2006, la aceleración para Cochabamba era 0.12. ¿Qué es lo que dice ahora esta nueva norma? Esta nueva norma dice que la aceleración para Cochabamba es de 0.3. Fíjense, tanto cambio, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que conocer acá es determinar la aceleración del terreno. 1. Determinar la aceleración del terreno. Aceleración del terreno, ¿sí? Y esto de dónde lo vamos a obtener, del mapa de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2018, es la que estamos tratando ahora. El segundo paso, una vez que determinamos esto, fíjense que es entrar a la norma del VC y ubicar el factor de zona que nos corresponde en la tabla 16.1. Fíjense, entonces voy a ir a la tabla 16.1 o 16.
punto I, creo. A ver, déjenme buscar. Esta norma era un poquito complicada de revisar. Creo que todas las tablas estaban al final. O 16I. No. Acá está. ¿Sí? Entonces era ir a la tabla 19, 19, 19. 19, no. 19 a 16. 16I entonces. Guión I. Ahí está. Acá está. Fíjense, es entrar a esta tabla y determinar el factor sísmico Z. Entonces, ese factor de zona estaba en función de las aceleraciones, ¿sí? Fíjense que actualmente, con el nuevo mapa, a mí me correspondería una zona 3. Esa es la zona que me correspondería actualmente y me lo voy a llevar a esta tabla. ¿Sí? El 2 era determinar el factor de zona de esta tabla. Ahí está. Determino este factor de zona. Bueno, hay que se quede. ¿Sí? Luego el 3 sería, una vez que tengo determinado el factor de zona, determinar el perfil del tipo de suelo en la tabla 16J. Es decir, en esta norma voy a la tabla de perfiles de suelo y acá determino cómo es mi suelo. Es un suelo suelto, es un suelo muy suelto, es un suelo medianamente suelto, o si quieren vamos a hacer las traducciones exactas para no generar confusión. Pero va de muy suelto a roca básicamente. Perfil de suelo blando, ahí está. Si es un perfil de suelo blando o si es este otro de acá, es un perfil de suelo rígido, suelo blando, suelo rígido, ¿sí? Dependiendo del tipo de suelo que ustedes tengan, y ayuda mucho este dato de la velocidad de la propagación de las ondas de corte en el terreno. Normalmente un estudio de suelos no nos da, pero sí existen fórmulas para correlacionar la capacidad admisible del terreno que nos da cualquier ensayo SPT con la velocidad de ondas de corte en los estratos. Entonces, con esos valores y con estas descripciones ustedes pueden determinar correctamente este dato que nos interesa, el perfil de tipo de suelo, para ver si es un suelo SA, SB, SC o SD, ¿sí? Entonces, este perfil de tipo de suelo también me lo voy a llevar. Ahí está. El paso número 3, determinar el perfil de tipo de suelo. De esta tabla. Esto lo haremos más pequeño igual. Listo. Una vez que determinamos el perfil del tipo de suelo, por ejemplo, puedo tener que mi suelo es un suelo SD, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, tenemos que determinar los coeficientes sísmicos C sub A y C sub B de la tabla 16Q y de la tabla 16R. Entonces voy a la tabla 16Q, ¿dónde estamos? Más abajo, 16Q y 16R, acá están las tablas, fíjense. Entonces de la tabla 16Q, con el factor de zona sísmica que he determinado y con el perfil de suelo que he determinado, es decir, yo escojo el coeficiente C sub A que me corresponde, es decir, escojo la columna en base al factor de zona sísmica y escojo la fila en función al tipo de suelo, ¿sí? Y eso también me lo llevo. ¿Sí? Luego determino los factores C sub A y C sub B, ¿sí? Y estos factores salen de la tabla 16Q y de la tabla 16R.
Ahí está, ¿sí? Y ya está. Fíjense que para construir un espectro de respuesta, todos los datos son fáciles de obtener para Bolivia y son bastante consistentes y es un procedimiento bastante sencillo. Lo único que hay que hacer después es entrar al espectro de respuesta. Y ese espectro de respuesta, no sé si está, acá está. Entrar a este espectro de respuesta, ¿sí? Y esto también me lo voy a llevar. Y este espectro de respuesta yo puedo construirlo de manera personalizada para cualquier región que necesite de Bolivia. Y fíjense que el valor de t sub 0 y t sub s está definido acá, pero ambos están en función a los valores de c sub b y c sub a. T sub 0 está en función de t sub s y t sub s en función de c sub b y c sub a. El primer valor acá es c sub a, que es la aceleración. Llegamos a un pico o una meseta de 2.5 c sub a y decrecemos a razón de la relación c sub b sobre t, donde t es el tiempo del periodo en segundos. Entonces fíjense, realmente es muy sencillo construir un espectro, incluso es fácilmente programable en una hojita Excel, ¿no? Entonces esta es una buena opción también, porque estos espectros de respuesta son más fiables, por lo menos para mí, en comparación a la norma boliviana. Pero como les digo, es una decisión de cada uno. Incluso tengo muchos amigos que utilizan la norma peruana para construir espectros de respuesta, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Pero siempre me gusta compartir este conocimiento específicamente del VC, porque como podrán ver, es una norma muy reconocida, ha sido una norma muy usada y es una norma que curiosamente sigue vigente tanto en el SAP como en el CIPECAT. Lo único que hay que hacer es introducir los coeficientes y ya está. Se genera el espectro de respuesta correspondiente. Y ya después los conceptos que hemos estudiado acá, estos de el factor de comportamiento, la matriz de masas, el amortiguamiento, las combinaciones de sismo y demás, pueden ser rescatadas de esta norma boliviana si se quiere, de una norma peruana o en general casi todos son las mismas, ¿sí? Entonces el objetivo de esto es que tengan por lo menos dos alternativas para determinar de manera correcta las cargas de sismo e introducirlas en cualquier programa de análisis estructural. Y fíjense que esta principalmente súper sencilla, 4 pasos y es una norma bastante consistente y respetable, ¿sí? Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna consulta en relación a estos procedimientos de determinación de espectros. Los escucho ahora, por favor. Sin más, les agradezco una vez más por su participación y asistencia. Espero que todo lo explicado les sea de utilidad y les haya gustado la clase. Muy buenas noches a todos y gracias por su asistencia.